Vamos a entrarle a la parte editorial. A partir de aquí comienza la sección editorial correspondiente a Platica con Ángel del día 20 de abril del año 2022. El título de la parte editorial es ¿qué le tocaría? Y ahora, ¿qué le tocaría hacer al ciudadano? Cuando digo y ahora, me ubico en el día posterior a la victoria del 17 de abril. Dicho de otra manera, la derrota que sufre Morena y sus lacayos, sus sirvientes, el domingo 17 de abril en relación con la imposibilidad de obtener la mayoría calificada a la propuesta de reforma constitucional. Ya se vio que la oposición sí puede unirse en causas definidas. No solo fueron los tres partidos de Va por México, de la Alianza Va por México, sino que Movimiento Ciudadano se une también con ellos y se obtuvieron 223 votos. Y fue interesante el desarrollo de esa semana. Cómo desde el lunes de la semana, prácticamente todos los días hubo intentos y presiones para lograr que algunos diputados migraran a otras formaciones políticas y no lo lograron, excepto el hijo del exgobernador, que fue gobernador sustituto de Campeche. Pero de ahí en fuera, 223 diputados como uno solo. Y les pusieron una recia. Los hicieron caca, para decirlo en palabras coloquiales. Muy bien. Podríamos decir que ese día o ante ese tema, los partidos políticos le cumplieron a los ciudadanos. Muy bien, eso ya pasó. Eso fue un día en la vida política del Congreso. Ahora bien, ¿qué sigue? Porque no vamos a pensar que con ese triunfo, con esa conducta, ya la hicimos de aquí al 2024. No, fue una decisión, fue una votación. Por eso la pregunta, ¿qué le tocaría ahora hacer al ciudadano? Ya cumplió el conjunto de partidos de la oposición, los cuatro, pero ¿qué le toca hacer ahora frente a ese desempeño de los partidos políticos y sus diputados al ciudadano? Muy bien. Aquí hay varias cosas que debemos preguntarnos. ¿Habrá otras votaciones donde en un determinado momento la oposición deberá manifestarse? Evidentemente. Y no van a ser pocas las ocasiones en que se presente una situación similar o muy parecida. ¿Y qué le toca al ciudadano? Una tarea importante es empezar a exigirle a los legisladores de la oposición que voten unificadamente, que voten con una posición común frente a los dislates y desatinos y babosadas de Morena. Si el ciudadano quiere que la oposición se comporte igual que lo que vimos el domingo, en contra de los atropellos de Morena, ponerlos en su lugar, esta bola de ignorantes y barbajanes, tiene el ciudadano que exigirle a esos partidos, a los cuatro. Órale, señores. Ahora bien, ¿los ciudadanos aceptarán esa tarea? ¿Estarán dispuestos los ciudadanos a participar abiertamente para decirles a los partidos, órale, cabrones, por aquí nos vamos? Es probable que en un principio la participación ciudadana se reduzca o se constriña a los del círculo rojo, es decir, a las personas que les interesa seguir la política. Pero la obligación de ese grupo de ciudadanos, que es pequeño frente al universo de 90 y tantos millones de ciudadanos, difundir
esa nueva responsabilidad ciudadana. Porque si ese grupo del Círculo Rojo se queda ahí, sí, vamos a nosotros a hacerlo la próxima, el resto, aquellos 91 millones, van a seguir a lo suyo. Por eso es muy importante que esos ciudadanos que integran parte del Círculo Rojo o Hiperrojo se decidan a promover entre sus colegas ciudadanos la obligación de incorporarse en un gran movimiento nacional de exigencia a los partidos políticos y a sus legisladores. Ahora bien, ¿será fácil esta tarea? De ninguna manera. Va a ser una tarea muy difícil que debe ser realizada con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de Sonora no son los mismos de Yucatán y los de Chiapas no son los de Nuevo León. Entonces, los ciudadanos en cada uno de esos estados, los que ven con buenos ojos y entienden lo que pasó este domingo, tienen que buscar explicárselo a los ciudadanos de su estado. No habrá una postura única, sino que habrá quizá 30 o 32 posturas diferentes, pero que enviarían el mismo mensaje. Señores, hay que exigirle a nuestros legisladores que se pongan las baterías, que se avispen, que despierten para detener la avalancha de Morena y los suyos. El hecho de que tengamos 92 millones de ciudadanos, o 93, más o menos anualmente se están incorporando a la lista nominal una cantidad cercana a 1 millón de ciudadanos, o que van cumpliendo los 18 años. Ahorita les voy a decir una noticia importante en ese sentido. Quiere decir que este año, al final, quizá tendremos 93 millones. Y al final del 23, 94 y pizcacha. Muy posiblemente para la elección del 24 vamos a tener 95 millones de ciudadanos en la lista nominal. Muy bien. Pero ¿cuáles son los que importan de esos 95 millones? Todos, en términos de importancia política, todos, pero no tenemos capacidad para ir a todos. Por eso tenemos que priorizar. Y hay un sector de esos 92, 93 o 95 millones que son los menores de 30 años. Esos menores de 30 años, es decir, de 18, que serían los primo votantes, los que van a votar por primera vez en el 2024, primo votantes, los que cumplen 18 años en un día previo a la elección del 24, y todos los que tengan menos de 30 años, suman alrededor de 27 millones de ciudadanos. 27. Esos 27 son los más preparados, los que tienen el mayor número de años de educación formal. Es decir, es la reserva de talento más importante que tiene este país. A esos tenemos que llegar. Si nosotros logramos exigirle a los partidos que vean a ese grupo, a ese sector de los electores, y lo hacen de manera correcta, prácticamente estaríamos asegurando un papel fundamental el 24. Pero ojo, tenemos dos aduanas muy importantes antes del 24. La elección en 6 estados, elecciones de gobernador, en 6 entidades federativas este año y 2 el año que entra. Y a mí me sorprende que la gente esté pensando, es que para el 2024, espérate, carnal, si faltan las 6 de este año, las 2 del año que viene, ¿cómo nos vamos a comportar como ciudadanos para estas 8 elecciones? Y resulta
que ya empezaron a decir, mire usted, no para que vea la ignorancia. Yo planteé desde el mismo domingo en la noche, yo le comuniqué mi opinión a X persona. El siguiente paso, candidaturas únicas en las 6 gubernaturas. He insistido desde el domingo, lunes, martes y hoy miércoles, lo repito. Candidaturas únicas, 6 candidatos de la oposición. 6. Entonces sale alguien y me dice, es que ya están designados los candidatos en las 6 entidades. Sí. ¿Qué creen que no sé eso? Pero hay una cosa que se llama en la cuestión electoral el voto útil. ¿Qué tenemos nosotros que exigirles a los partidos? Que se unan. Así como se unieron y unificaron su posición este domingo 17 de abril, así deben juntarse y a más tardar la segunda semana de mayo, ante los resultados de encuestas, de una batería de encuestas en cada entidad, encuestas serias, de casas encuestadoras responsables, de una ética inobjetable, con esa batería de encuestas habría que decidir, a ver, aquí el candidato que va en primer lugar en las preferencias, intención de voto, es el señor fulano de tal. Que es el del PRD, no importa. Que es el de Movimiento Ciudadano, tampoco importa. Que es el del PAN, tampoco importa. O el del PRI, tampoco importa. Lo que importa es que va en primer lugar. Y los otros 3 partidos deben decirle a sus militantes, encabezando esa petición, por el candidato que va en segundo, tercero o cuarto lugar. Señores, el voto útil. Hay que ganarle al candidato de Morena. Hay que derrotar a Morena. Y vamos a votar todos los más que se pueda con este candidato del partido X, Y y Z para derrotar a Morena. Ese es el voto útil. De tal manera que quien diga, es que ya fueron designados los candidatos. Sí, claro, eso ya lo sé. Lo que estamos buscando es que los otros 3 partidos de la oposición abdiquen o declinen, faltando 2 semanas para la elección, en favor del candidato mejor colocado en las preferencias electorales. Es decir, tendríamos 2 semanas para hacer campaña en torno a un solo candidato, el que mejor colocado esté en las preferencias. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la tarea que sigue para los ciudadanos después del domingo 17 de abril. Órale, el ciudadano tiene que exigir en Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. El mejor candidato o el que esté mejor colocado en las preferencias de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN y del PRD es el que debe llevarse la delantera y todos los demás declinar en su favor. Es decir, ejercer lo que se llama en términos políticos el voto útil. ¿Para qué? Para lograr un objetivo elemental, derrotar a Morena, derrotar al candidato de Morena. Y eso hacerlo en los 6 estados. Y el año que entra en los 2 estados. Para ver algo que todavía hace una semana y media parecía imposible. Ganar las 8 elecciones estatales. Si la oposición llegare a ganar las 8 entidades, las probabilidades de ganar la elección presidencial el 2024 se elevan tremendamente. Por eso, ¿qué le toca hacer al ciudadano? Exigirle a los partidos políticos que sean pragmáticos,
que pongan los intereses generales, que en este caso sería derrotar a Morena, por encima del interés de grupo, del interés del partido. ¿Será posible eso? No lo sé, pero al menos debemos trabajar en esa dirección. Ahora bien, estamos aquí ante una situación donde muchos, equivocadamente desde mi personal perspectiva, ya están en el 24, cuando nos falta acabar el 22 y nos falta acabar el 23. Ahora bien, hay dos tareas importantes frente a la situación que está viviendo el país y la que va a vivir el resto de este año y el siguiente. El presupuesto de egresos de la Federación para el año 23 y para el año 24. ¿Y por qué es importante esto? Porque habrá menos recursos y habrá recortes. Pero si los partidos están separados, si cada uno jala por su lado, los van a hacer caca en términos del reparto presupuestal. Pero ojo, si están los 4 partidos unidos como estuvieron este domingo, su influencia a la hora de repartir los recursos va a ser mucho mayor que si estuviera cada uno separado. Entonces, a las 6 elecciones de este año, más las 2 del año que entra, se une en cuanto a aduanas que pasar, el presupuesto que deberá estar definido a más tardar el 15 de noviembre de este año y el 15 de noviembre del año próximo. En todas esas cosas deberemos estar pensando, no en el 24. Eso va a caer por su propio peso. Nosotros debemos prestarle atención a esos dos procesos electorales, el de este año y el del siguiente, y a los dos presupuestos. Y nos vamos a sentar a platicar en noviembre y diciembre del 2023. Y ahí se va a definir el método para seleccionar o para designar un candidato único de esos 4 partidos. Un candidato único, el candidato único de la oposición. Si logramos hacer eso, que se agarre la anticientífica Sheinbaum o el florero del Edén o Ebrard. Órale, y no te me vengas en bola bonito nomás de 15 en 15 y verás qué chinga te voy a poner. Así debemos estar pensando. Pero no, es que ya fueron designados los candidatos, ya lo sé, chinga, ya lo sé eso. Lo que tengo que hacer es qué recurso legal voy a utilizar para impulsar al que vaya mejor colocado. Y ese es el voto útil. Eso es lo que debe ocuparnos. Esas candidaturas únicas. Ahora bien, una de las cosas que tenemos nosotros equivocadamente es que hablamos de la sociedad. Es que la sociedad mexicana para acá, la sociedad mexicana para allá. Pero resulta que no hay una sola sociedad mexicana. O me van a decir ustedes que los 6 estados fronterizos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, son iguales a los 4 o 5 estados del sureste mexicano. No. La sociedad o los mexicanos que viven en esos 6 estados fronterizos difieren en muchas cosas en cuanto a mentalidad, visión del desarrollo, actitudes ante la vida, ante la educación, ante el trabajo incluso, de cómo la ven allá en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán. Entonces, hablar de sociedad mexicana así en general es muy peligroso, porque las diferencias se borrarían. Y eso daría por resultado que buscaremos realizar una estrategia común. No, señores, no. Las estrategias electorales
deben definirse en función de las especificidades de cada estado. No es lo mismo promover en Baja California una estrategia electoral para unificar a la oposición frente a Morena que estar en Chiapas, por ejemplo, o en Veracruz, o en Puebla, o en Morelos, o aquí en la Ciudad de México. Esa general, es que la sociedad mexicana ni madres. No, no estoy hablando de especificidades para dividir, no. Estoy hablando de las características propias por historia, por cultura, por economía, por lo que gusten ustedes, en Nuevo León, en Sonora, en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas, en Nayarit, en Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, Morelos, Querétaro, Aguascalientes, etcétera. Cada estado tiene sus, como diríamos en mi pueblo, San José de Bacum, donde el francés es el idioma que se habla en la mesa, los nuances, los detalles, esas diferencias. Es importante que tengamos eso. No querramos meter a todos en el mismo costal, no. Hay que diseñar un traje para cada grupo específico. Si los 6 estados fronterizos son similares, podemos hablar de una estrategia para la frontera. Ahí sí, porque hay una integración económica a la economía norteamericana, porque hay unas actividades económicas que están integradas a los mercados norteamericanos y al canadiense. Pero eso no es lo mismo que Oaxaca o Guerrero o Chiapas. No. Es importante que eso lo entendamos y lo expliquemos en cada caso. Ahora bien, también así como usamos sociedad, también utilizamos otra expresión, el nosotros. Es que nosotros estamos trabajando. ¿Para qué estamos trabajando nosotros? Mire, si hay una de las cosas que rechaza el mexicano, es trabajar políticamente. Prefiere que otros sean los que trabajen, que otros sean los que trabajen tiempo, que destinen esfuerzos, recursos. Desechemos el nosotros y digamos, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo como ciudadano por el mejor futuro del país? Por el mejor futuro de los míos, de mis hijos y de mis nietos y de yo mismo. El nosotros, si bien a algunos les parece adecuado, pero no es útil. En las democracias, el centro de la actividad es el ciudadano. La labor gubernamental debe girar alrededor del ciudadano. Ese debe ser el objeto de la atención del gobernante, el ciudadano. Que él decida en función de del mejor de sus intereses. Y uno de sus mejores intereses, si no es que el mejor de sus intereses, es votar correctamente, es decir, por el mejor candidato. De tal manera, pues, que eso de que el pueblo es bueno y sabio y nosotros, eso es demagogia pura. Debemos aprender a hablar del ciudadano, del yo. Yo estoy dispuesto a hacer esto, yo voy a votar por esto, yo pienso esto y yo, el ciudadano. Por eso cuando escucha uno a la anticientífica Sheinbaum y a Mario Delgado y a la otra señora, la Basta, es que el pueblo, toma tu pueblo otra vez. Es decir, sé que es una transición difícil, pero eso es la democracia. Y en estos días, en estas semanas de aquí al día de la elección en 6 entidades, ahí se va a probar qué tan efectivo ha sido
ese domingo 17 y ese domingo 10 para convencer a los ciudadanos de esas 6 entidades que el adversario a vencer, no el enemigo, el adversario a vencer es Morena como partido y sus candidatos. Las pruebas que soportarían una decisión así son los 3 años y 5 meses casi de este gobierno. Han acabado con una economía, están destruyendo el país. No necesitamos batallarle mucho para encontrar demostraciones de eso. Este gobierno todos los días nos entrega un torrente de pruebas de su incapacidad, de su desprecio por la ley. Véalos. En cada momento los señores, antes de abrir la boca, ya violaron la ley, los cabrones. Ya. Por eso es importante el papel del ciudadano. Que él analice, que él se involucre en las cosas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, hay que decirles, bueno, ¿qué no te das cuenta la friega que te han puesto? ¿Cuántos años, cuántos meses tienes sin trabajar, sin llevar un ingreso a la mesa familiar? Esas cosas son las que debemos hacerlo y al mismo tiempo exigirle a los partidos políticos que trabajen en favor de ese objetivo. De otra manera, vamos a valer sorbete. No queda mucho tiempo. Ahorita estamos a 20 de abril. Quedan 10 días de abril y 31 de mayo. Quedan 41 días, nada más, porque las elecciones son el 5 de junio y hay 3 días donde está prohibida las campañas, que son los días de análisis y de reflexión. El miércoles a las 12 de la noche, previo al domingo 5 de junio, se suspende toda actividad proselitista. Entonces no va a haber campañas ni jueves, ni viernes, ni sábado. Entonces a esos 41 días ya le quitamos 3. Quedan esencialmente 5 semanas, 35, 36 días. Debemos, pues, tener muy claro qué es lo que nos espera si no promovemos, si no exigimos candidaturas únicas. Espero haber sido claro. Es un tema al cual estaré regresando de manera sistemática. Por razones obvias, es la prioridad, candidaturas únicas. Si no se logra este año, no podemos llegar al 23 si no tenemos 2 candidatos únicos. Uno para el Estado de México, que lo apoyen 4 partidos, y uno para Coahuila, que lo apoyen 4 partidos. No hay otra forma. No olviden que el Estado de México es el estado más poblado, alrededor de 16 millones de habitantes, pero es el estado con el mayor número de ciudadanos, casi 12 millones de ciudadanos. Aquí termina en este momento el bloque editorial de Platica con Ángel correspondiente al 20 de abril del año 2022.